El déficit fiscal, que también se llama déficit público o resultado de las cuentas públicas, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Esto que se dice fácil, de diferencia entre ingresos y gastos, si tú coges la metodología con la cual se elaboran estas cuentas públicas, pues son cientos de páginas, porque no es tan sencillo. Pero a grandes rasgos, diferencia entre ingresos y gastos te da el resultado fiscal, que normalmente es déficit, es decir, porque los gastos son mayores que los ingresos. Ahora, ese cálculo tú lo puedes hacer para la administración central, que es decir, Pedro Sánchez, los ministerios y todos sus organismos, como el CIS, como el Banco de España, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer para las comunidades autónomas, por separado o todas juntas. Lo puedes hacer para las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, y lo puedes hacer para la seguridad social. Si tú coges el resultado de los 4 sectores juntos, tienes el resultado fiscal de las administraciones públicas. Y este es el más importante de todos, porque si yo encuentro, por ejemplo, como de hecho ocurre, que los ayuntamientos tienen superávit, ¿de qué me sirve si tanto la seguridad social como la administración central, o es decir, el gobierno nacional, están con un déficit galopante? O sea, el resultado final del sector público es un déficit. Y este resultado conjunto de las administraciones públicas es el que debería ser inferior al 3% según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento firmado con la Unión Europea. Ahora, este déficit público o déficit fiscal puede hacerse, hay una variante que para mí es muy interesante, que es la que se llama el resultado primario, déficit primario o saldo primario. ¿Y esto qué es? Son los ingresos, los mismos ingresos que antes, menos también todos los gastos, pero sin contar los intereses de la deuda. Entonces es ingresos menos gastos, excluyendo los intereses de la deuda. Si tú sumas todos los déficits desde el principio de los tiempos, vas a tener como resultado la deuda pública. En teoría. Entonces, en teoría, la deuda pública es la suma, la acumulación de todos los déficits del pasado. Pero también esto tiene algunas particularidades. Y también depende de los criterios de contabilización, porque hay cosas que se pueden imputar como ingresos o gastos y hay cosas que no, pero sin embargo impactan en la deuda pública. Un ejemplo son las privatizaciones. Si las privatizaciones, lo que ingresa el gobierno no está computado como ingreso en las cuentas públicas, de todas formas sí te puede hacer reducir la deuda pública. Es decir, imagínate que el gobierno privatiza loterías, lo vende por 10.000 millones de euros, y esos 10.000 millones de euros amortiza deuda pública, la deuda va a bajar sin que el gobierno haya tenido un superávit. Otra cosa parecida pasa con el tipo de cambio. Casi toda la deuda del gobierno español está en euros, pero hay una pequeña parte que no, que está en otras monedas. Entonces, si el euro se debilita, la deuda en euros va a subir, aunque el gobierno no tenga déficit. ¿Por qué? Porque una deuda en dólares, cuando el euro se debilita, pasa a ser más grande, en una mayor cantidad de euros. O viceversa, también te puede bajar la deuda simplemente porque el euro se fortaleció. También habrás oído hablar de los avales, y sobre todo ahora en el tema de la crisis económica, que el gobierno, para fomentar el crédito a pequeñas empresas, ha avalado mucha deuda. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguna de esas personas no puede pagar la deuda con el banco, la va a pagar el gobierno. Y entonces, aunque no tenga, digamos, más allá del déficit,
el pago de deudas por avales también hace crecer la deuda. Y lo mismo con las ayudas. Si las ayudas no están contabilizadas como gasto, por ejemplo, cuando se dieron las ayudas para rescatar las cajas de ahorro que habían dejado quebradas los políticos y los sindicalistas que las gestionaban, eso también hizo crecer la deuda pública. Entonces, en resumen, déficit fiscal es lo mismo que déficit público, que saldo público, que resultado fiscal, etc. Es la diferencia entre ingresos y gastos. La deuda pública es la suma de todos los déficits pasados. Pero, en el caso de la deuda pública, hay algunos conceptos o algunos motivos que pueden hacer variar la deuda más allá de la variación del déficit. Es decir, no es tan simple como sumo los déficits y tengo la deuda. No, hay algunas cosas que lo pueden hacer subir o bajar.